Saludos queridos compañeros, vamos a ver y por encima explicar cómo son lo que van a conseguir en las diapositivas del módulo 1 titulado El ambiente como sistema. Recordando que este es el primer módulo del subproyecto de Ecología y Educación Ambiental de las carreras del programa de educación. En primer lugar van a conseguir la justificación por qué vemos este curso en estas diferentes carreras del programa de educación, los diferentes objetivos, por supuesto comenzando con el objetivo general, yendo a los objetivos específicos. Y lo primero que vamos a ver, por supuesto, es la definición de ecología, ¿no? Cómo se denomina la materia. Partimos de lo que es la etimología de esa palabra, de dónde deriva, en este caso el griego oikos y el griego logos. Vemos un concepto moderno, una definición moderna tomado del diccionario de la lengua española, y la idea es compararlo con el primer concepto, la primera definición, de 1869, hecha por Ernst Haeckel, alemán pionero en la ecología como tal. Y donde van a ver, es importante resaltar la palabra clave, relaciones. Vamos a también a ver diferentes aportes que se han hecho en la ecología, destacando tres personajes principales: Charles Elton, pionero en lo que es la ecología animal, con su obra de 1927, y estableció los conceptos tróficos, lo que conocemos como relaciones y cadenas alimentarias. Raymond Lindemann, la energía como moneda de intercambio entre los organismos. Él estableció no solamente que hay un ciclo de nutrientes y un flujo de energía, sino que eso es lo que se intercambia en las relaciones y cadenas alimentarias. Y por supuesto, Jim Oudon, en 1957, fue pionero del enfoque ecosistémico. Ya anteriormente había surgido ese concepto de ecosistema con su obra Fundamentos de Ecología, donde él también destaca y aporta sobre la relación entre actividad humana y procesos naturales. Van a ver también lo que es el enfoque multidisciplinario, como la ecología es una ciencia integral, donde elementos de la biología, disciplinas de la biología, de las ciencias ambientales y de las ciencias sociales, todas contribuyen a crear y a desarrollar la ecología como tal. Por eso es multidisciplinario, múltiples disciplinas. Y vamos a ver diferentes conceptos, ¿no? Por ejemplo, el concepto de sistema, todos tomados del diccionario de la Real Academia Española, lo más básico que podemos conseguir en la literatura. En este caso, el sistema, los ecosistemas, hay que hacer énfasis en que son sistemas abiertos. Vamos a ver también el concepto de ambiente y una adaptación ya a lo que es el ámbito de la ecología y una imagen representativa. El concepto de conservación, igual del diccionario, la adaptación, imágenes representativas. Algo importante, el hábitat, como su concepto, qué es lo que significa en general, pero qué es lo que significa dentro de la ecología, el espacio físico de un individuo en el sistema. Importante compararlo con el nicho ecológico, ¿no? Que en este caso es el espacio funcional que ocupa ese individuo en el sistema. Vemos también conceptos como biosfera, donde aquí destacamos tres elementos principales: la atmósfera, hidrosfera y litosfera. Dentro de la atmósfera van a conseguir una gráfica con diferentes elementos, sus temperaturas, sus alturas, sus capas, cómo se distribuyen los gases, cuál es la composición, en este caso de la atmósfera, los elementos del clima, por supuesto un concepto, y esos elementos, lo más conocido es temperatura, las precipitaciones de lluvia, los vientos, y que hay factores que modifican esos elementos, ¿no? Mucho menos conocidos como latitud, distancia de mar, altitud, orientación. También dentro de lo que es la hidrosfera es importante recalcar el papel del agua y su uso, no solamente para nosotros, sino también cuál es la importancia del agua en los ecosistemas, y aquí tienen diferentes razones para ello. Es importante destacar la estructura de la molécula de agua, su característica de ser una molécula polar que le da diferentes propiedades, como la cohesión, adhesión y la tensión superficial. Y dentro de la litosfera vamos a ver cómo es el proceso de formación de las rocas. Sabemos que hay diferentes tipos de rocas: sedimentaria, metamórfica e ígnea, pero es bueno siempre repasar y saber cuáles son los diferentes procesos de formación, ¿no? Para llegar a lo que más impacto tiene en la ecología como tal, que es el suelo. ¿Qué es un perfil de suelo? ¿Cómo se estructura verticalmente el suelo? ¿Y qué es eso que llamamos horizontes y capas, ¿no? Diferenciadas por colores, texturas y composición? ¿Cómo es la pedogénesis, la generación, el inicio de un nuevo suelo y por supuesto su evolución? ¿Qué es un suelo joven, maduro? Los componentes y la evolución, o progresiva o regresiva. Progresiva cuando se van formando, regresiva cuando por procesos como decapitación o enterramiento
se eliminan diferentes capas del horizonte y tiene que volver a regenerarse, a formarse, a evolucionar, a madurar el suelo como tal. Por supuesto vemos también lo que es la composición y diferentes clasificaciones, dependiendo por supuesto de diferentes factores climáticos, en este caso el más importante, el agua. Y de aquí pasamos ya a nuestro primer nivel de organización, y el más importante dentro de la ecología, prácticamente su objeto de estudio principal, que es el ecosistema. Tiene aquí un concepto amplio pero completo, donde destacamos tres palabras: complejo, disipativo, me gusta aquí colocar también dinámico, y jerárquico, ¿no? Componentes bióticos, abióticos, y la palabra clave del mismo concepto de ecología: interconectados, relacionados entre sí. ¿Por qué los ecosistemas son complejos? Van a encontrar diferentes razones, en este caso tomadas de Jorgensen y Müller. Y aquí llegamos a los niveles de organización. En esta gráfica podemos ver que desde la célula hasta la ecosfera hay diferentes elementos y van aumentando en complejidad. ¿Cuáles son los más importantes en el ámbito de la ecología? Lo que es individuo de una especie, que sería el organismo, la población, la comunidad y el ecosistema. Y por supuesto los ecosistemas, abundando en ellos, tienen diferentes propiedades. Las nombraré: fisonomía, destacando aquí las formas de vida; composición de especies, cuáles son esas características y emblemáticas; el patrón espacial, cómo se distribuyen esas diferentes especies; diversidad de especies, cuál es la riqueza como tal; el ciclado de nutrientes, la dinámica, la productividad y la influencia sobre el microambiente. Es esa palabra que conocemos como microclima. Dentro de un ecosistema podemos encontrar diferentes mini ecosistemas como tal. Aquí vamos a otro nivel de organización inferior, en este caso, que son las poblaciones, y ese grupo de individuos de una misma especie que ocupan un área determinada y tienen mayor probabilidad de intercambiar material genético, destacando tres elementos: densidad, dispersión y demografía. Los parámetros que aumentan la población, como natalidad e inmigración; aquellos que disminuyen la población, como mortalidad e inmigración; tablas de vida, bien sea específica por edades horizontales; tablas de vida verticales, temporales, con cortes imaginarias. ¿Cuáles son esas diferentes curvas de supervivencia? Tipo 1, 2, 3, 5, 4, y en este caso una de Trypanosoma, un organismo como tal, un insecto. Curvas de crecimiento, como es ese crecimiento exponencial, ese crecimiento logístico, con diferentes parámetros. Aquí importante la capacidad de carga, hasta dónde llega ese crecimiento. ¿Cuál es la disposición espacial? Aleatoria, agregada, uniforme. Y las pirámides poblacionales, en este caso aplicada a poblaciones humanas, como por ejemplo juegan los diferentes sexos, las diferentes edades para formar una pirámide, ¿no? Dependiendo de cuánto es el porcentaje de la población en cada uno de esos niveles. Y podemos, por ejemplo, ver que a lo largo del mundo hay diferentes pirámides: crecimiento rápido, como en Afganistán; crecimiento lento, como en Estados Unidos; y sin crecimiento, como en Italia. Y por supuesto no podemos dejar de lado Venezuela, ¿no? Como nuestra pirámide de población, en este caso con la población para 2016. De allí vamos al otro nivel de organización. Las comunidades tienen su concepto allí, sus elementos, y una diapositiva donde vamos a ver lo que es la biodiversidad, ¿no? ¿Qué es diversidad? ¿Qué es la composición? ¿Qué es la riqueza como ese elemento principal de la composición? ¿Qué es la abundancia? En este caso los dos tipos: absoluta, relativa, para formar al final una estructura de abundancia relativa y tener un índice, un número que nos diga si una comunidad es más diversa que la otra. Por ejemplo, lo que es la equidad o uniformidad. Hay tres tipos de biodiversidad dependiendo de la escala: alfa, beta o gamma, y tienen los tres tipos. Alfa, cuando es una comunidad; beta, cuando es estudios entre comunidades; y gamma, diversidad ya a lo largo de un paisaje, mucho más complejo y amplio. Tienen diferentes relaciones en los organismos, en este caso intraespecífica, la competencia, que sería entre la misma especie, individuos de la misma especie; y interespecífica, individuos de diferentes especies, en este caso entre especies. En este caso puede ser como alimento y espacio, o espacio. Otras relaciones como depredación, mutualismo, simbiosis, comensalismo, parasitismo. Y llegamos a otros elementos como la estratificación, que puede ser horizontal, como a lo largo de los años se va evolucionando esa vegetación, que inicialmente eran hierbas, van pasando arbustos, luego son árboles,
y cómo es esa estratificación vertical, ¿no? Como en una sola comunidad podemos conseguir diferentes capas, diferentes estratos dentro, en este caso, la vegetación, donde conseguimos aquí la capa de hierbas, las palmeras o árboles bajos, lo que es el techo del bosque y esos árboles emergentes. También tenemos conceptos como sucesión primaria o generativa, sucesión secundaria o regenerativa. Primario generativa, ven que 100.000 años es un rango mucho más amplio que 500 años. ¿Y es por qué? Porque aquí prácticamente se dañó todo el ecosistema y poco a poco va evolucionando. Entonces lo que principalmente eran hierbas dan un salto cualitativo a lo que son árboles. Y aquí simplemente desde el punto de vista humano se influye de alguna manera, se reorganiza y entonces poco a poco se va regenerando. Una etapa de transición y luego va a tender al equilibrio. Y aquí tienen un ejemplo de sucesión en una selva tropical. Llegamos a lo que son ya los flujos de materia, flujos de energía. Tienen aquí una cadena terrestre, una cadena acuática, pero en la vida real no son cadenas, sino que son redes. Y es mucho más complicado, ¿no? Diferentes individuos se relacionan entre sí, intercambian energía y nutrientes. Vemos lo que son las pirámides ecológicas, por ejemplo, la de energía, la de biomasa, las pirámides de números, y tienen una diapositiva de producción primaria neta. ¿Qué es importante aquí? La biomasa vegetal, micromasa, los descomponedores, la masa orgánica del suelo, la biomasa animal, y todos ellos a la final van a contribuir a la producción ecosistémica neta. Y finalmente tenemos lo que son los ciclos biogeoquímicos. En este caso tenemos presentación de lo que es el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno y el ciclo del fósforo. Y de esta manera, con esas 60 diapositivas, tendríamos entonces ya que explico entonces qué es lo que van a encontrar en esta presentación. Nos vemos entonces en la próxima.